Muchas gracias, bienvenidos como siempre a La Silla Rota. Estamos en las instalaciones del nuevo INE, conversando con el consejero electoral Marco Baños. Consejero, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Sabemos que está usted a cargo de un proceso muy singular que establece la reforma en materia electoral, aprobada apenas en marzo, y que los mete ustedes en un proceso muy complicado, bajo mucha presión. Estamos en un proceso en el cual estamos poniendo a prueba una nueva atribución que los legisladores le dieron al Instituto Nacional Electoral, consistente en la designación ni más ni menos que de los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, estos comúnmente llamados OPLES, que han sustituido a los anteriores institutos estatales electorales. Se trata de la designación de 7 funcionarios, 1 de presidente y 6 consejeros o consejeras, que tendrán a su cargo la responsabilidad de organizar las elecciones locales en un esquema de coordinación con el Instituto Nacional Electoral en base al nuevo arreglo institucional que se dio para las elecciones. Tiene varias particularidades este proceso. Entendemos que apenas el pasado fin de semana, el 2 de agosto, hicieron su examen 3.200 aspirantes a ocupar una de estas posiciones en los estados. Esto está haciendo solamente en un número determinado de estados, ¿no? 18, entiendo, ¿no? Sí, son 18 entidades federativas y no 32, porque el año que sigue hay en 17 entidades federativas elecciones locales. Sí. Así que nos urgía tener la composición de los nuevos institutos electorales con los consejeros designados por el Instituto Nacional Electoral. Y particularmente en el caso del estado de Oaxaca, tienen elecciones por usos y costumbres. Así que hubo una solicitud específica tanto de algunos partidos políticos como de diversas organizaciones sociales que nos plantearon que pudiéramos designar de una buena vez a los consejeros del estado de Oaxaca. Por eso está incluido en este grupo de 18 entidades. Estos consejos fueron parte de del segmento duro de la reforma. Había la percepción que fue muy controvertida de que estos órganos estatales electorales, ahora se llaman organismos públicos locales, estaban formados como por capricho o de los gobernadores o de los partidos locales, y que eran una especie como de cuello de botella a la democracia en el país. Luego entonces había que remover a sus integrantes y volverlo a integrar al proceso. De entrada, ¿cuál era la evaluación personal sobre este tema? Yo siempre sostuve que las afirmaciones en contra de los consejeros electorales de los órganos locales no tenían un sustento claro, que se trataba de una valoración estrictamente política de los actores políticos y que en mi opinión lo que había que hacer no era centralizar la organización de las elecciones, sino encontrar un mecanismo mucho más claro, más preciso, con criterios establecidos incluso en la Constitución para la designación de los consejeros electorales. Pensaba, por ejemplo, en varias cuestiones: requisitos claros desde la propia Constitución y una cierta homogeneidad en la composición de los órganos electorales locales. Pienso, por ejemplo, que Nayarit o Nuevo León no tienen las mismas características de los institutos que están en el Estado de México, en el Distrito Federal o en Coahuila. En Nayarit y en Nuevo León los consejeros no son permanentes, son funcionarios que solamente actúan durante el proceso electoral y que además pueden cumplir con otro tipo de responsabilidades profesionales. Así que me parecía que podía hacerse un procedimiento de esa naturaleza. Yo lo valoré de esa forma. Se dijo que estaba bajo el control de los gobernadores o de los propios partidos políticos, pero hay un detalle que la gente no ha querido revisar con mucho cuidado o no ha podido por la falta de información quizá disponible, que tiene que ver con el hecho de que del total, por ejemplo, de los casos impugnados en las elecciones locales, más del 95% de los asuntos les fueron ratificados a los institutos estatales electorales. Y un dato curioso es que, por ejemplo, en las elecciones locales del 2010, cuando se crearon estas novedosas coaliciones entre partidos políticos de ideologías diferentes, en aquellos lugares donde estas coaliciones nuevas cuestionaron con mayor fuerza a las características y la integridad de los órganos locales, es donde ganaron las gubernaturas. Veamos el caso de Sinaloa, veamos el caso de Puebla, veamos el caso de Oaxaca, donde los cuestionamientos de los dirigentes partidarios de las coaliciones fueron muy severos, pero sin embargo tuvieron resultados positivos ahí. De toda suerte, aquellos estados donde va a haber el próximo año elecciones locales, los ciudadanos deben estar tomando ya nota de que los integrantes de sus órganos electorales van a ser renovados. Ya hicieron un examen el pasado fin de semana. Entiendo que de esos 3.200 van a ser seleccionado un grupo pequeño, compacto, de hombres y mujeres en términos pares, para empezar a acercarse a la cifra definitiva de 7 integrantes
que van a formar este consejo en cada, o este órgano en cada una de las entidades. Es correcto. Independientemente de las valoraciones personales, el hecho es que la Constitución dice ahora los consejeros son designados por el Instituto Nacional Electoral y los consejeros que integramos el Pleno del Consejo General estamos comprometidos con esa delicada función. Hemos diseñado un procedimiento primero para que garanticemos hasta cierto punto la paridad de género en la composición de los consejos. No podremos tener 3,5 y 3,5, sino tendremos o 3 mujeres y 4 hombres, o 4 mujeres y 3 hombres, pero trataremos de que a nivel nacional, digamos, la composición sea más o menos paritaria en los órganos. De hecho, en el proceso de examinación, las mujeres compiten contra sí mismas y los hombres contra sí mismos. Es decir, eso nos permitirá que podamos encontrar en el examen a las 25 mujeres mejor calificadas, a los 25 hombres mejor calificados en este proceso. No se trata de que asignemos responsabilidades de consejeros de manera gratuita, sino que es un procedimiento integral que por un lado va a medir los conocimientos, es la etapa de examen, de otra perspectiva medirá otras cualidades de los consejeros en la etapa del ensayo presencial, donde sabremos si una persona es capaz de desarrollar una idea, argumentar, concluir sobre esa idea. No vamos a calificar su postura específica sobre el tema, sino sobre su capacidad de argumentación, y para eso lo estamos haciendo a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y luego, posteriormente, cuando concluya la segunda etapa, que es la de ensayo, y se aplicará esta el día 23 de agosto, ahí nosotros tendremos un universo todavía más pequeño. Después de este universo de solo 50, accederán a la etapa de las entrevistas, previa valoración curricular y previa calificación con ustedes, a una etapa de entrevistas con los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Entonces, de 50, una serie de instituciones académicas van a dejar a 21, y esos 21 van a ser entrevistados por ustedes para que queden 7 por estado. Es correcto. Vamos a designar un universo de 7 personas por cada entidad federativa, y creo que un detalle que sí debe ser subrayado que es que hay mucha expectativa en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral logre garantizar que la composición de estos órganos se haga con personas que tengan conocimientos en los temas electorales, que tengan un prestigio personal probado en las entidades federativas y que tengan una demostrada desvinculación de los actores políticos. Esa parte creo que la tenemos que cuidar sobremanera los consejeros. En el papel, consejero, se ve muy bien, pero esto no es un tema de ángeles, dice el teórico preferido de muchos, sino de hombres y mujeres de carne y hueso, y seguramente está habiendo muchas resistencias en el proceso. Yo le quisiera pedir que dedicáramos el segundo bloque para analizar este tipo de fenómenos posibles. Encantado. Muchas gracias. Seguimos con ustedes en un minuto más. Muchas gracias.